Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia de la asignatura Ciencia y Tecnología. Tercera videoconferencia del tema número 2. En esta ocasión vamos a tratar todo lo relacionado con el tema de políticas que debe seguir un Estado para ciencia y tecnología, o un país, o las políticas que debe seguir, por decirlo así, cualquier organización para la parte de ciencia y tecnología. Eh, Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que tengan en la videoconferencia o la teoría me la pueden hacer llegar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Sin más preámbulo, vamos a comenzar a cargar la presentación para iniciar la videoconferencia y así ganar tiempo y puedan descansar, tener libre este fin de semana para revisarla y estudiar. Elementos para una política científica tecnológica. ¿Cuáles son esos elementos para una política científico-tecnológica? Tenemos que entrar, antes de verlos, tenemos que analizar el contexto de lo que significa tener una política de ciencia y tecnología. El contexto de la sociedad de red definido por Castell en el 2005 y de la sociedad tecnológica definida por Queralto en el 2003, nos lleva a repensar cuáles son las relaciones entre ciencia, tecnología, innovación y cohesión social. Cuatro términos relacionados para poder tener, conocer esa estrategia, poder definir esa estrategia y a la final definir tecnología y ciencia. Estrategia que está relacionada, que definen los organismos desde los países periféricos. Cuando hablamos de países periféricos, hablamos de los países como Venezuela, los países de Sudamérica, Asia, aquellos países de Asia que no tienen ese grado de innovación tecnológica que tienen los países, por decir así, desarrollados. Entonces, esas, ese contexto lo que evidencia con respecto a los países desarrollados es que tenemos una brecha tecnocientífica con respecto a esos países, la cual es provocada por la división o la nueva división internacional del trabajo científico en el mundo. Entonces, esa división internacional política, por decirlo así, del trabajo científico en el mundo es lo que determina o define, y dependiendo de esa división, define esa relación entre los países desarrollados y los países, por decirlo así, subdesarrollados, que en este caso nosotros llamamos periféricos.
¿Ok? Un ejemplo de eso es América Latina. Se debate hasta los momentos en cómo debe entrar o insertarse, ¿verdad? Como país independiente, integrado dependiente, dentro de esa, para disminuir esa brecha, como lo plantea Kramer en el 2006. ¿Cómo debemos entonces implementar políticas de investigación vinculadas con los intereses reales de la sociedad? Ahí tenemos parte de la respuesta de esas relaciones, de esos cuatro aspectos que vimos anteriormente, que fueron ciencia, tecnología, innovación y cohesión social. Cómo la sociedad interviene para nosotros poder tener acceso o definir ciencia, tecnología e innovación. Cómo se deben implementar esas políticas de investigación. Cómo debemos involucrar a la sociedad en la construcción de la agenda de investigación, ¿verdad? Que se debe plantear en un país periférico o en los países de América Latina, por decirlo de manera más fácil. Entonces, para nosotros responder esta interrogante, nosotros tenemos la necesidad de indagar cuál es el conocimiento público de la ciencia. ¿Qué tanto sabe la sociedad o el común denominador de la sociedad, de las personas de la sociedad, de los grupos de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué tanto conocen lo que es ciencia? ¿Cómo debemos incrementar dentro de esa sociedad el interés de las personas jóvenes? Porque son las personas dentro de la sociedad que deberían tener la curiosidad por ese aspecto científico, tecnológico y de innovación. Claro, porque esa curiosidad, esa ansia de conocimiento es lo que los lleva a ellos a participar en el desarrollo de las carreras científicas, así como también ampliar el papel y el lugar, por decirlo así, no solo de los hombres, sino de las mujeres en el campo de la investigación científica. Entonces, debemos ver cómo está constituido ese telón de fondo para responder a la necesidad de indagar, ¿verdad? Como conocimiento público la ciencia y cómo las personas jóvenes y mujeres deben participar o acrecentar su interés por conocer todo lo relacionado con el campo de investigación científica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para definir cuáles son esas demandas sociales de investigación científica y de conocimiento y de producción de conocimiento, debemos crear esa interacción entre las ciencias, las humanidades y la ciencia social. De ahí se parte. Entonces, el camino pareciera sencillo, ¿verdad? Por decirlo así, esa interacción, ¿verdad? Se plantea entre las ciencias, las humanidades y la ciencia social. Esto ayuda o ayudará a una mejor aproximación al problema del desarrollo científico y tecnológico, favoreciendo el diálogo entre ciencia y sociedad. Entonces, vemos
el camino se hace a través, o se debe hacer a través de interactuar ciencias, humanidades y ciencias sociales. Hay que crear ese diálogo entre la ciencia y la sociedad para poder tener, ¿verdad? Para poder satisfacer las demandas de investigación científica y de producción de conocimiento en una sociedad. Por esta razón, es importante construir sistemas regulatorios de la actividad tecnológica científica, los cuales deberían generar confianza, como lo plantea Harmon, Lowry y Howden, o como lo plantearon en el año 2013. En el caso de América Latina, es importante que sistematicemos desde la perspectiva de ciencia, tecnología y sociedad. Es decir, debemos hacerlo, o el planteamiento debe partir por la construcción, la producción y construcción de conocimiento científico, la cual es una actividad intrínsecamente social, como lo plantea Sismondo en el 2010. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la Organización Nueva de Investigación Científica y Conocimiento, la generación de tecnología debería estar basada en la satisfacción de las necesidades de la sociedad. ¿Ok? Debería ser de esa manera. Sismondo plantea este modo o esta visión sobre los modos de participación y el impacto en las distintas fases del proceso de elaboración de las políticas y agendas de ciencia, tecnología e investigación que incluyen. Vamos a ver cuáles son esos modos y cuál debe ser su impacto. Primero, debemos producir conocimiento e información sobre los problemas científicos, toma de conciencia de los problemas por parte de la opinión pública, de los actores implicados y del sistema político. ¿Ok? Hay que producir conocimiento e información sobre aquellos problemas científicos, ¿verdad? Para tomar conciencia de esos mismos problemas por parte de la opinión pública, de los actores implicados del sistema político. Todos ellos tienen que, esos tres elementos deben estar involucrados, deben involucrarse dentro de este proceso de producción de conocimiento e información. Deberían iniciarse debates sociales, ¿verdad? Con la finalidad de formación de actitudes y de opiniones sobre los problemas científicos que afectan o en los cuales están involucrados las sociedades. Debe haber una discusión seria sobre los valores y la ética de la formulación de las políticas científicas para poder obtener cohesión social. Debemos acotar y seleccionar alternativas, definir la agenda y la estructuración del debate político sobre estas opciones. Debe haber una efectividad, debe ser efectivo el proceso por el cual se llega a las tomas de decisiones y debe haber una rendición de cuentas sobre estas decisiones. Entonces, esos son los 6 elementos que el señor Sismondo planteó en el 2010 para que en el caso de América Latina ahondar en esa perspectiva de
ciencia, tecnología y sociedad. La sociedad debe vincularse y la sociedad como tal, desde el punto de vista público, con los actores y desde el punto de vista político. Entonces, ahí tenemos el gráfico que presentamos a continuación, nos plantea ese diálogo. Ese diálogo tiene que darse, ¿verdad?, entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad. El Estado, la ciencia como investigación, la tecnociencia, debe incluir las empresas, industrias y mercados y debe incluir también hacia qué, cuáles son las demandas y necesidades de la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil, el Estado político, ¿verdad? La propia ciencia en su área de investigación científica, las personas que forman parte de la tecnocracia y las empresas e industrias y mercado. Ese es el diálogo que se debe dar entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad. Entonces, la política científica y tecnológica se define como el despliegue de capacidades de innovación de la sociedad mediante la vinculación entre los diversos actores, fundamentalmente el gobierno, los individuos e instituciones científicas o académicas y las empresas, como lo está planteando la figura que vemos acá. La parte científica y tecnológica, el estado político, la sociedad a través de sus demandas y las empresas e industrias y mercado. Entonces, Salomón, en el 1977 y 76, define esas políticas como el conjunto de medidas colectivas tomadas por un gobierno con el propósito de impulsar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y por el otro lado, emplear los resultados de estas investigaciones para alcanzar amplios objetivos políticos. Así lo define Salomón. ¿Ok? Entonces, lo, lo restringe un poco más. A diferencia del concepto anterior, que lo plantea desde el punto de vista de esa relación que debe existir para poder generar políticas científicas y tecnológicas en un país. ¿Cómo se relacionan las políticas con la ciencia y la tecnología? Las políticas científicas y tecnológicas están conformadas por aquellos arreglos públicos realizados en consideración de la ciencia y la tecnología para permitir un buen desarrollo en torno a sus capacidades y optimización de sus capacidades en sus áreas de impacto, las cuales están relacionadas con los recursos tecnológicos y científicos, tomando como principal meta su aplicación en función de los intereses de una nación. Entonces, vemos cómo la última parte de la estrofa nos define cuál es el objetivo de crear políticas científicas y tecnológicas de investigación. El objetivo es
satisfacer los intereses de una nación. ¿Ok? En función de los intereses de la nación, debemos generar la estrategia, ¿verdad? Mediante las políticas de ciencia y tecnología. ¿Ok? Los cuales serán los arreglos públicos que se realicen en función o considerando la ciencia y la tecnología para permitir su buen desarrollo, tomando para ello las capacidades y optimización de sus capacidades en las áreas de impacto, conociendo con qué recursos tecnológicos y científicos contamos para llevar o poder implementar o desarrollar políticas de ciencia y tecnología. Entonces, la estrategia se basa, por decirlo así, en conocer cuáles son sus debilidades, aplicar como tal un FODA, por decirlo así, en una sociedad o en el Estado para definir esas políticas. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las deficiencias? ¿Verdad? Las fortalezas que contamos, con qué recursos tecnológicos, ¿verdad? O con qué recursos científicos tenemos y cómo eso nos afecta o cómo el entorno afectan, pudieran afectar esas políticas de ciencia y tecnología de un estado cualquiera. Entonces, ¿cuáles son esos actores de las políticas públicas en ciencia y tecnología? Debemos analizar el Estado, el gobierno y el sector público, las universidades públicas, la sociedad civil, las instituciones sin fines de lucro, las empresas e industrias y el mercado. Porque a la final, parte de esa tecnología o esa innovación tecnológica llega a la sociedad, o la mayor cantidad llega a la sociedad a través de los mercados. Porque las empresas generan, que puedan generar, necesitan obtener los recursos para seguir creando, al igual que esos recursos, ¿verdad? Los utilice, los genere también el Estado, gobierno y el sector público. Nos decimos Estado, nos definimos a lo que es gobierno y sector público, el que se encarga de generar políticas de ciencia y tecnología, definir políticas, crear estrategias, ¿verdad? De la mano de las universidades, de la misma sociedad civil y de las empresas e industrias junto con el mercado. Esos son los actores principales de las políticas públicas en ciencia y tecnología. Entonces, las políticas de ciencia y tecnología e innovación constituyen el instrumento estratégico, como lo dijimos anteriormente, con el que cuentan los países para transitar para transitar el sendero del desarrollo sustentable. Hemos dicho siempre que los países donde existen inversiones en ciencia y tecnología, ¿verdad? E innovación, son aquellos países que alcanzan un desarrollo tecnológico superior, un desarrollo tecnológico alto y por ende un desarrollo económico sustentable. El proceso de globalización también plantea nuevos desafíos y oportunidades en los que el conocimiento constituye un activo dinámico. Aquí se está entonces planteando cómo debe ser esa relación con nuestro entorno, vamos a decir, entorno con los países desarrollados, a través de ese proceso que se está, de globalización que se está
que se ha dado en el mundo. Entonces, la elaboración y puesta en práctica de una política científica y tecnológica se debe basar en el conjunto de principios que aseguren una coherencia entre los objetivos de desarrollo socioeconómico y la orientación de las actividades de ciencia y tecnología. Las actividades de ciencia y tecnología deben estar dirigidas a favorecer, a apalancar los objetivos de desarrollo socioeconómico. Ese es el objetivo y debemos crear la estrategia para alcanzar ese objetivo. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos para la formulación y puesta en práctica de una política científica y tecnológica? Estos se pueden resumir de la siguiente manera. Primero, el proceso o el progreso tecnológico definido como el proceso continuo y acumulativo de creación, difusión y utilización de conocimientos es el factor más importante en el desarrollo socioeconómico de América Latina. Eso hay que tenerlo en cuenta. Debemos tener un progreso tecnológico, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a permitir, ¿verdad? Desarrollo socioeconómico. Todos los países desarrollados plantearon, se plantearon eso para poder tener desarrollo y progreso tecnológico. Para superar su condición de su desarrollo, en el caso de los países, se hace necesario que los países, o en el caso de los países latinoamericanos, neutralicen los efectos negativos de la dominación tecnológica que ejercen los países industrializados. Recuerden que nuestra tecnología, toda la tecnología llega a través de los países industrializados y debemos buscar, en el caso de América Latina, cómo neutralizar los efectos negativos que eso crea. ¿Okay? Esto se da a través de las grandes empresas en esos países industrializados. Entonces, debemos atender en forma simultánea para poder evitar eso, la creación de una capacidad tecnológica propia, regulando el proceso de importación de tecnología extranjera y a la vez fomentar la demanda de tecnología local. Pero debemos generar tecnología local. Esa es la única manera. Si no generamos tecnología local, no vamos a tener o no vamos a salir de, de ese efecto negativo que ejercen los países industrializados y sus empresas. Debemos establecer una política científica y tecnológica que sea explícita y coherente, diferenciada de las políticas económica, laboral, educativo, industrial, etc., pero estrechamente vinculadas a ella. ¿Ok? Diferenciada, pero vinculada para poder desarrollar política científica y tecnológica. Debemos establecer, sí. La política científica y tecnológica deberá entonces subordinarse al desarrollo económico y social. El progreso tecnológico no se considera un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar objetivos más amplios. ¿Ok? El contenido implícito de las políticas científicas y tecnológicas que tienen otras políticas de desarrollo deben procurar eliminar posibles
contradicciones y hacer que formen un todo coherente y se refuercen mutuamente. Se deben ayudar y reforzar las políticas de desarrollo con las políticas científicas y tecnológicas. Deben estar vinculadas estrechamente para poder conseguir progreso tecnológico. ¿Ok? No como progreso tecnológico, sino como tener el medio para alcanzar objetivos más amplios que estén relacionados con la parte económica, social, etcétera, etcétera. Entonces, la formulación y tercero, la formulación y puesta en práctica de una política científica y tecnológica debe tener una base nacional sólida, política, tecnología foránea y aún una base geográfica más reducida, cuando la extensión y diversidad territorial así lo exige. La intervención estatal a escala nacional es imprescindible y constituye además un requisito para la cooperación internacional. La acción del Estado a nivel nacional y de organismos subregionales y regionales deberá tener como objetivos regular el proceso de importación de tecnología y reforzar la capacidad de negociación de los compradores de tecnología, fomentar la interconexión entre las actividades científicas y tecnológicas locales y las actividades productivas en las empresas, promover la investigación científica y tecnológica orientadas hacia las necesidades del desarrollo socioeconómico y promover el desarrollo de una capacidad tecnológica en el sector productivo, en la industria, ¿ok? En las empresas nacionales. Pero eso debe estar, como dice, el Estado a nivel nacional y los organismos subregionales y regionales, ¿ok? Eso debe ser regulado el proceso de importación de tecnología con la finalidad de reforzar la capacidad de la tecnología local, ¿verdad? Y reforzar, satisfacer las necesidades de desarrollo socioeconómico y de desarrollo de una capacidad tecnológica en el propio sector productivo del país. Cuarto, una política de desarrollo científico-tecnológica no puede ni debe ignorar al contexto mundial. Oh, todo lo que hemos visto anteriormente no significa que nos vamos a aislar. No, no podemos aislarnos porque tenemos, vamos a decir, una frontera, o por decir, estamos involucrados en la parte global, en un mundo, formamos parte de un mundo globalizado. Entonces, las políticas de desarrollo científico y tecnológico no deben, no pueden ni deben ignorar ese contexto mundial, porque como economías estamos inmersos, insertadas en ello. Y los países latinoamericanos formamos parte de ese medio ambiente, ¿ok? De ese entorno político, social y tecnológico. Entonces, la limitación científica y tecnológica no solo es imposible, no nos debemos limitar científico y tecnológico, sino inconveniente por la duplicación de fuerzas. Esa es otra cosa. Eso es lo que se está planteando. No puedo
seguir creando la rueda cuando la rueda ya existe. Debo mejorar la rueda para poder tener innovación sin despegarme de ese contexto mundial. No puedo duplicar esfuerzos, ¿verdad? No puedo desperdiciar recursos, ¿verdad? En duplicación de esfuerzos, los cuales pueden ser aprovechados en una forma más eficiente. Es necesario obtener las mejores ventajas de los proveedores de tecnología, reforzando nuestro poder de negociación. Cuando se refiere a proveedores de tecnología, son los proveedores externos, los países industrializados y las empresas que forman parte de esos países industrializados. Debemos aprender a negociar estableciendo controles, desarrollando la capacidad de identificar, seleccionando e incorporando tecnología sin cortar el flujo de tecnología importada. No puedes cortarlo de raíz. Vas a desarrollar tecnología foránea, pero siempre vas a necesitar tecnología externa que de alguna u otra te puede servir para desarrollar e innovar tecnología. Consecuencia, el desarrollo de una capacidad científica y tecnológica propia debe seguir una estrategia de interdependencia selectiva. Debemos ser selectivos, eligiendo los campos de investigación en función de la posibilidad y conveniencia de importar tecnología, de las ventajas comparativas locales, de las necesidades específicas del país y de la posibilidad de exportar la tecnología que se produzca. De eso existen muchos ejemplos en el mundo. Dos ejemplos. España produce tecnología, bastante tecnología médica. Tecnología médica por procesos, tecnología médica en medicinas, en intervenciones quirúrgicas. Israel produce también tecnología. Es un ejemplo. Los F-35 que compró Israel a Estados Unidos para su, vamos a decir, su necesidad militar, con el permiso, pudo modificarlo y mejorar las capacidades de esos aviones. Generó tecnología, mejoró los aviones en ese sentido de acuerdo a sus capacidades. Todos los países lo hacen. La industria petrolera en Venezuela recibía tecnología a través de los simuladores. Muchos de los simuladores, para poderlos implantar y mejorarlos, se creaban versiones del simulador en función de las características de los crudos en el país. Esa tecnología, ¿verdad?, que se importaba y el cual permitía conocer elementos de los simuladores de la tecnología, mejorarlos, era lo que también servía para importar y exportar a otros países. En la parte militar existen muchos ejemplos de modificaciones de armas que se modifican y luego se importa esa mejora hacia otros países. Como lo dije anteriormente, Israel exporta parte de su tecnología militar que tiene su origen en los países desarrollados como Estados Unidos y Francia. Otro elemento,
al formular y poner en práctica una política de desarrollo científico-tecnológico, es necesario actuar simultáneamente sobre la demanda y la oferta de conocimiento. Debe superarse la visión tradicional de la política científica, que solo se limita a promover la generación de conocimientos sin explorar su posible vinculación con actividades productivas y necesidades de desarrollo. Esto es muy importante. Toda la ciencia y tecnología, la cantidad, debemos hacer un esfuerzo que toda nuestra ciencia y tecnología o el desarrollo científico y tecnológico que se desarrolle en el país debe estar vinculada con las actividades de producción y de satisfacción de necesidades de ese desarrollo. Entonces, debemos establecer una nueva red de interconexiones institucionales que se diferencian de la estructura organizativa para la política científica tradicional, la cual estará apoyando principalmente a centros de investigación y entidades educativas. Debe haber ese apoyo, debe hacerse mediante esa red de interconexiones entre universidades, Estado, fábricas y Estado, fábricas y universidades, industrias, etcétera, y sociedad, ¿verdad? Debemos con eso utilizar, desarrollar esa ciencia, o sea, esa política para que se genere conocimiento, conocimiento que vaya a apoyar principalmente a centros de investigación y entidades educativas en función de las actividades productivas y las necesidades de desarrollo del país. Una política científica y tecnológica debe tomar en cuenta las características de los diferentes sectores productivos. No es conveniente establecer una política horizontal común para todos. No, debemos diferenciar, debemos diferenciar en función de los sectores productivos. Entonces, debemos concebir un conjunto de políticas que sean flexibles de acuerdo con las tecnologías que estén involucradas. Y por último, al formular políticas científicas tecnológicas, se hace necesario que sea flexible, que se ejecuten en forma gradual, que se adapten, que sean capaces de renovarse, cambiar de acento y utilizar nuevos instrumentos en función de su propio desarrollo. Por lo tanto, deberán tener cierto grado de independencia, de tal manera que las vicisitudes de otras políticas no la afecten, ¿ok? En forma indebida. Debe también mantener una estrecha relación con otras políticas de desarrollo para evitar que la política de ciencia y tecnología se elabore en el vacío. Como ven, todo debe estar vinculado, todo debe estar amarrado a otras políticas, debe ser flexible, pero debe estar de una forma que esas políticas, ¿verdad?, se ejecuten en forma gradual y se adapten, se renueven y que usen nuevos instrumentos en función del propio desarrollo de la ciencia, de la política de ciencia y tecnología. Debe ser independiente, debe tener un grado de independencia, ¿verdad? Para que no se vean afectadas por otras políticas.
Si fuera factible, deberían tener sus propios recursos económicos o generar sus propios recursos económicos para no depender de los recursos, en la mayor parte, de los recursos del Estado. Entonces, ¿quiénes y para quiénes se produce ciencia y tecnología? Para ello debemos tener percepción y definición de los problemas, formulación de una solución o acción de respuesta, una decisión, cómo la vamos a implementar o puesta en práctica la política, cómo se evaluará y controlará los efectos producidos y cómo será el mantenimiento o revisión y terminación de esa política. Eso debe estar enmarcado, debe estar relacionado con el contexto nacional, transnacional y transnacionalista. Entonces, dentro de este marco están implícitos todos los elementos que vimos anteriormente. Entonces, ¿para qué se hace la política? La política se hace para responder a problemas de un país, región o comunidad. Ese debe ser el objetivo principal de una política de ciencia y tecnología, donde debe haber una organización de participación comunitaria, un proceso participativo en la toma de decisiones, ¿verdad?, que involucren a todos los elementos de la sociedad y de las estructuras administrativas adaptadas. Debe haber planes nacionales de desarrollo científico tecnológico. Debe haber información, comunicación, consulta, deliberación y toma de decisiones. Entonces, esos cuatro elementos de organización, proceso participativo, estructuras y planes deben tratar, ¿verdad?, de llevarnos a cumplir los objetivos, que es responder a los problemas de un país, región o comunidad. Y con esta lámina terminamos el día de hoy. Les recuerdo que cualquier duda que tengan me la pueden hacer llevar a través de el foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Estamos ya a mitad del semestre. Ya estamos en el corte 2. Ya tenemos las actividades evaluadas y con las fechas de entrega de esas actividades. Agradezco a todos que cumplan con sus actividades de evaluación para poder tener, por decirlo así, una nota evaluativa, para saber cuánto han aprendido del conocimiento que se imparte en la videoconferencia. Tienen sus fechas. La semana que viene terminaremos con el tema número 2. Veremos como punto principal la dependencia que se tiene o cuál es esa dependencia de la sociedad con la ciencia y la tecnología. Con eso culminaríamos el tema 2. Entonces, en el transcurso del fin de semana se colocará la fecha de esa videoconferencia.
Ya tienen su actividad sobre los dos temas que vimos anteriormente. Este tema forma parte de la última actividad. Esta parte del tema forma parte de la última actividad. Entonces, les agradezco que cumplen con sus obligaciones académicas. Por el día de hoy no me queda más que recordarles lo que dije anteriormente, hacer énfasis en lo que dije anteriormente, de las dudas que puedan tener y cómo me las pueden manifestar al foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Me despido por el día de hoy y que pasen un feliz fin de semana.